Vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Frente Amplista y ex intendente de Maldonado, Óscar de los Santos. ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido. Gracias, buen día. Un gustazo recibirlo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿con qué sensación recibió el anuncio del gobierno ayer aceptando estos cambios que había propuesto el secretariado ejecutivo del Frente Amplio? Con naturalidad era de esperar que el gabinete confirmara lo que había sido el acuerdo del presidente Vázquez con el secretariado. ¿Quedó conforme con los cambios usted? Sí, quedamos conformes. Nosotros hemos tenido una reunión ese lunes del Ejecutivo de la Alianza Progresista y después en la tarde fuimos al secretariado y lo que vimos es que había un consenso en la fuerza política de no grabar hasta esa franja de ingresos de 50.000. Después estaba el tema de los deducibles, que se lleva al 10% también de las deducciones, y dividir las dos franjas. Se mantiene la inversión del 2017, innovación, tecnología, investigación y educación. Se mantiene el descuento del IVA, que ayuda particularmente a los sectores más bajos de ingresos. Y creo que hace una justa redistribución de la carga tributaria que se necesitaba aparte y que contó con el respaldo del gobierno. De los Santos, usted la semana pasada en Radio Uruguay dijo que el Frente Amplio no puede decirle al presidente cómo hacer la rendición de cuentas, ¿no? Pasaron las horas y bueno, el mandatario se reunió con los dirigentes del Frente Amplio y aceptó cambios que proponía el secretariado del Frente Amplio, cambios que Astori no compartía en principio. ¿Qué pasó ahí? O sea, en definitiva, en algunos temas, ¿el Frente Amplio tiene más poder que el gobierno? No. Creo que son competencias distintas. Lo que dije en Radio Uruguay, y lo sigo definiendo como una tesis, es que hay un rol del Estado y el gobierno que lo conduce. Ese gobierno tiene una pata en el Parlamento y la fuerza mayoritaria en el Parlamento es el partido de gobierno, el Frente Amplio, y asegurar que lo que llega al Parlamento con respaldo político, creo que son de las señales inteligentes y nuevas que está dando el gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, ayuda a que el debate en el Parlamento se facilite y particularmente podamos poner en cuestión los dos proyectos nacionales, ¿no? El proyecto que impulsa la izquierda y frente a este escenario, cuáles son los antecedentes de los partidos tradicionales en comportamiento, ajustes fiscales, cuando la recaudación no se daba como se preveía, ¿verdad? Y yo creo que tenemos un debate sustantivo que queda muy bien parada la izquierda para poder darlo en términos de proyecto nacional. Y sigo reivindicando que la competencia del Poder Ejecutivo que acordó con el partido de gobierno sigue siendo una competencia intransferible, que no limita la capacidad de diálogo, que la catapulta, la fortalece, la robustece, y creo que por ese camino es que va a andar la gobernabilidad. En definitiva, Danilo Astori entonces contemplaba estos cambios, sabía que eran posibles, por más que él en principio dijo que no. Probablemente él contemplaba estas variantes, pero con la condición de que no toquen mucho la rendición de cuentas. Es toda una negociación. Sí, por lo que se conoce, la rendición de cuentas va a ser una cosa bastante ajustada. Ayer el propio ministro de Economía reconoció que había tenido conversaciones con Vázquez antes de irse a Francia. Sí. Cuando estábamos en la reunión de secretariado no estaba en el país. Y en paralelo lo que se trata es que sea un trámite ágil, que acordamos con el presidente que así fuera, y encomendó a sus ministros de que incorporaran el mínimo de cuestiones posibles, inclusive como el tema de la reforma de la caja militar, por ejemplo, por los riesgos de que sea inconstitucional, queda para una ley aparte, ¿no? ¿Y están dadas las condiciones en la interna del Frente Amplio para que no haya más cambios, como se comprometió el secretariado con el presidente? Sí, lo confirmó el secretariado en el estado de ánimo de la bancada, ratificar esto. Porque, por ejemplo, desde el PVP, Luis Puig pretende algunas variantes más. Yo creo que tuvimos un error todos, que fue no incorporar al PVP a la reunión. Estuvo la Liga Federal y estuvo la suplente del desaparecido diputado Semproni, que eran sectores que no estaban en el secretariado, igual que el PVP, y eso fue un olvido del vínculo entre la bancada y el Poder Ejecutivo. Yo creo que el acuerdo que cerramos es el acuerdo que vamos a sostener en el Parlamento. Ayer apenas se conocieron estos cambios, apenas se difundió el ajuste del ajuste. Hubo reacciones desde la oposición, ¿verdad? Dicen que es un ajuste fiscal severo, Larrañaga va a interpelar a Danilo Astori y Pedro Bordaberry
tuiteó lo siguiente: le suben los impuestos a los uruguayos, no se bajan el sueldo y se compran un avión presidencial. ¿Usted qué opina de la idea de bajarle el salario a los legisladores y a los ministros? Estuvo planteado como una propuesta de los compañeros del Partido Socialista. Cerú Pardiñas lo planteó en la reunión, el presidente Vázquez dijo que se podía considerar, igual que contempla la rendición de cuentas de que cada 3 funcionarios que se retira solo ingresen 2. Eso tiene una proyección de unos 7.000 funcionarios menos al terminar el periodo. Y creo que son elementos a considerar. Lo que no debe tomarse eso como el escenario que sí teníamos por parte del Partido Colorado cuando estaba en el gobierno y Bordaberry era ministro de Industria y de Turismo, que fue el ajuste fiscal, yo diría muy solvente, ¿no? Grababa todas las franjas con el impuesto a los sueldos, el IVA y el COFI llegó a estar en el 27, el doctor Valle, antes de retirarse, 3 meses antes, después de haber perdido el gobierno, elimina las franjas más bajas del impuesto a los sueldos y creo que termina bajando el COFI, es decir, las medidas que habían aplicado las desarman antes de que llegue al gobierno Frente Amplio. Ahora esta reforma tributaria que comenzó en el 2007-2008 a discutirse, es una reforma que junto con la reforma de la salud son las herramientas que permiten que Uruguay haya avanzado a nivel internacional en lo que tienen los parámetros, en lo que se mide internacionalmente, los elementos de distribución de la riqueza, y es el país en América Latina que mejor distribuye la riqueza. El salario, la inversión, la política tributaria y la reforma de la salud son los que permitieron que estemos ubicados en ese escenario, y privilegiar en mantenernos en ese escenario pasa a ser un desafío para la izquierda, yo creo que también para la oposición, que nunca va a estar de acuerdo con el Frente Amplio, porque los temas estructurales tienen otra concepción, que es gravar al consumidor, bajamos el IVA nuevamente, es que los procesos de crisis la paguen los que menos tienen. Oscar, el hecho de que la clase política se baje los salarios, ¿no puede ser una buena señal para la población, por más que capaz que en plata no es tanto? Sí, yo creo que puede ser una buena señal. Difiero con lo de clase política, creo que los partidos se corresponden en la defensa de intereses de sectores sociales y de clases. Creo que incorporar esa identificación también a los territorios, porque van a aparecer nuevos liderazgos locales, visto el tema del proceso de descentralización. Pero creo que sería una buena señal política, que económicamente no es un paradigma a alcanzar, pero podría ser un muy buen gesto. También en el mismo sentido de que van a grabar los funcionarios públicos, van a ser grabados los que, en función de la franja de IRPF, en el mismo sentido que están previstas la franja, ¿verdad? No está exonerado nadie. Y que hay casos donde los niveles gerenciales de empresas ganan mucho más que lo que gana un dirigente político en el gobierno. Ya no hablo de los parlamentarios, estoy hablando de los ministros, que dejan actividades realizar en la actividad privada dedicándose a la función pública por una cuestión de decisión. Pero a mí no me molesta y estoy de acuerdo en tratarlo. ¿Ahora qué pasos se van a seguir? ¿Usted sabe cuándo va la rendición de cuentas al Parlamento? El planteo del presidente Vázquez era, terminando la primera quincena, los primeros días de la segunda quincena de junio, y sería histórico que ingresara 15 días antes de vencido el plazo, ¿no? Por lo general entra sobre el plazo vencido. Bueno, le cambio de tema. ¿Cómo vive el Frente Amplio la conducción de Maldonado otra vez desde la oposición? Yo tuve una reunión con el resto de los legisladores, con el ingeniero Antía hace 72 horas, que fuimos convocados por un tema de una expropiación de una tierra de un asentamiento que tenía desalojo. El gobierno del ingeniero Antía no ha abierto el diálogo con la oposición, solo fuimos a ser informados. Tiene una característica que desarmó todo el proceso de descentralización y vuelve a concentrar competencias y potestades, inclusive recortando la transferencia de recursos a los municipios. Grava así tributariamente a los que menos tienen, fija un mínimo de contribución inmobiliaria en 5.000 y pico pesos cuando el mínimo era de 3.000 y pico, si grava a los sectores más bajos. Desde el punto de vista tributario, nosotros habíamos creado una ordenanza que se grababan aquellas construcciones de mayor altura cuando pedían permiso de construcción, es decir, cuando había más plusvalía, más ganancia. Eso lo deroga o lo deja en suspenso, favoreciendo al gran capital, y grava a los sectores de menor recursos, recorta las políticas sociales y carga mucho en cargos de confianza. En la estructura nosotros gastamos unos 306 millones de pesos en cargos de confianza. Él está pidiendo 700 millones de pesos para cargos de confianza.
Ahora, él dice que tiene la necesidad de recaudar, porque uno de los principales problemas con los que se encontró el intendente Antía, según dice él, es el déficit con que usted dejó la intendencia, 100 millones de dólares. ¿Es así? No, no es así. La auditoría privada que contrató discrecionalmente le da 93. Un primer avance del Tribunal de Cuentas da unos 45 millones de dólares, unos 1.400 millones de pesos. Ahora falta que termine la auditoría del Tribunal de Cuentas, que fue la misma que auditó cuando nosotros asumimos el gobierno. Y yo creo que va a estar por debajo de los 1.400 millones de pesos. Y si uno mira el déficit que teníamos nosotros cuando asumimos, que heredamos del ingeniero Antía, este déficit va a estar en valores constantes por debajo de ese déficit, con una característica aparte que... O sea, usted entonces tuvo déficit porque arrastró un déficit grande. Sí, un déficit estructural, que no es solo Antía, venía de hace unos 20 años atrás, venía del último gobierno de Burgueño. Y lo que hicimos como medida nuestra fueron dos. Una era mantener en valores constantes el déficit, es decir, no incrementarlo con relación a la recaudación, es más, era bajarlo. El déficit significaba 48 puntos de cada 100, es decir, 48 pesos de cada 100 que ingresaban se debían cuando nosotros llegamos al gobierno, y hoy se deben 29 pesos de cada 100. Eso nos permitió un ahorro, redujimos la plantilla gradualmente cuando la gente se jubilaba o se retiraba, no llenando las vacantes en 400 casi funcionarios menos, cuando Maldonado creció en 17.500 personas la población. Y esto nos permitió incrementar la inversión, pasar de 14 pesos de cada 100 que se recaudaban a 26 pesos de cada 100, con una inversión histórica de 4.500 millones de pesos y con un déficit en valores constantes que es menor al que heredamos de él y que proporcionalmente la recaudación es casi la mitad de lo que a él le costaba. Yo creo que vamos por el proceso de gasto de cargo de confianza, por inversiones no previstas. Vamos a un proceso del incremento del déficit en este gobierno en relación a la recaudación y una carga importante en el rubro cero, que es el de sueldo y particularmente en el de cargos de confianza. Usted anunció que presentará una serie de aportes a la Intendencia de Maldonado en lo que tiene que ver con asentamientos y con vivienda en general en el departamento. ¿Ya lo hizo? Sí, lo hicimos en esta reunión. Se lo dejamos el documento, hubo algunos comentarios. Esto fue un planteo de nuestro sector que hicimos en la mesa política del Frente Amplio. El Frente lo está analizando, lo acordamos con el diputado Darío Pérez para presentarlo en esa reunión, y lo que consiste en un blanqueo de la situación que hoy tiene Maldonado, porque dentro de ese agujero negro que decía que era el déficit era casi 100 millones de dólares, cosa que la vida se va a encargar de mostrar que no. Sí. Yo supongo que el Tribunal de Cuentas va a estar terminando la auditoría ahora en estos días. ¿Cuál es la situación de Maldonado en este tema de los asentamientos? De los asentamientos tenemos, nosotros entre regularización de vivienda, construcción de vivienda, canasta de materiales, en los 10 años tuvimos unas 2.200 soluciones habitacionales. Los asentamientos que regularizamos paralelamente crecía por otro lado asentamientos en otros lugares del territorio. Maldonado tuvo una gran expansión de población fruto de la migración interna. Pero tiene una característica, Maldonado tiene hoy en el orden de 100 hectáreas de tierras públicas, cuenta con una inversión proyectada de convenios del gobierno anterior con el Ministerio de Vivienda y con el PEAI para regulación de asentamiento y para construcción de vivienda nueva que están en marcha por el orden de 1.000 millones de pesos del Estado Nacional, y la Intendencia de Maldonado, por lo que le queda todavía por cobrar de retorno por mayor valor, más las cuotas de las viviendas que empezamos a regularizar, tiene unos 600 millones de pesos para recaudar en el quinquenio. Si Antía ahorrara la mitad de lo que va a gastar de más en cargo de confianza de lo que nosotros gastábamos, estamos hablando de unos 800 millones de pesos. En síntesis, la Intendencia tiene unas 100 hectáreas de tierra, 1.000 millones de pesos comprometidos en el territorio del Estado Nacional por convenios anteriores y unos 800 millones de pesos más de recursos propios si administra bien esos recursos. Esto nos permitiría abordar la regularización de asentamientos, tener programas de vivienda y de tierra con servicios para parejas jóvenes y para sectores que quieren acceder a la vivienda porque el valor de la tierra es muy cara. Yo creo que allí hay que utilizar mecanismos de subsidios cruzados. Y esta inversión es histórica también en el departamento de Maldonado. Si la aprovecha bien y construye una política de Estado, de acuerdo con los partidos políticos, creo que tenemos perspectiva de en los 5 años poder ponernos en paralelo a los problemas de crecimiento de los asentamientos que no van a parar, como Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia. Son departamentos que la emigración interna hace que permanentemente el territorio esté en tensión.